Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta segunda jornada o segundo día de las segundas jornadas que le estamos dedicando a la figura de Ambrosio de Vico, a su labor en Albolote y a la trascendencia de, bueno, pues de todo su trabajo en la provincia, ya lo iremos viendo, e incluso en la cercana Alcalá la Real. Bueno, después de la jornada inaugural de ayer, con la charla de Miguel Córdoba sobre el templo como palacio celestial, ese juego metafórico de la simbología de la imagen que estuvimos viendo ayer, como señalábamos en la presentación, la idea era sobre todo ir conociendo no solo al personaje, sino también a la producción artística que él realiza y sobre todo en una, digamos, dimensión transversal e interdisciplinar, vamos a decirlo así, que de alguna forma nos permita abrir pues la mira y la comprensión de lo que representó en ese momento histórico que indicábamos también ayer, de tránsito entre el siglo XVI y el siglo XVII. Hoy está con nosotros José Policarpo Cruz Cabrera, compañero del Departamento de Historia del Arte, historiador del arte, que, bueno, cuando le planteábamos la posibilidad de que estuviera aquí con nosotros estos días, siempre lo que proponemos es una temática libre en cuanto dentro de la línea que estamos señalando, y él nos proponía pues un poco una visión, pues como señalábamos, de la trascendencia de lo que se hace en esta iglesia respecto al momento histórico y a lo que se está haciendo en otros lugares. Él tiene una vastísima producción bibliográfica, artículos de revista, capítulos de libros, pero como ayer también hacíamos con Miguel, hay algunos títulos que son de interés. Su tesis doctoral sobre su ciudad natal, Baeza, la arquitectura pública, las fuentes, de alguna manera un poco nos brinda, digamos, una de sus líneas de interés, pero hay que decir que él ha trabajado y es un gran conocedor de la producción artística, arquitectura, escultura, pintura de la Granada en la Edad Moderna. Por señalar dos obras de él que yo creo que son muy significativas de lo que estamos diciendo. En primer lugar, bueno, él ha trabajado en un libro coordinado en el año 2014 sobre arte y cultura en la Granada renacentista y barroca, que, bueno, de alguna manera, como digo, representa muy bien esta línea y esta visión que estoy señalando. Pero hay sobre todo un trabajo en coordinación con otros autores que también justifica, que en algún momento lo he podido yo hablar con él, que justifica que esté aquí, es el profundo conocimiento que él tiene del Sacromonte, esa obra del legado histórico-artístico sacromontano del año 2018. Yo creo que refleja muy bien, sobre todo, un conocimiento de un programa constructivo tremendamente modificador de la ciudad de Granada, como fue la construcción del Sacromonte, y sobre todo no perdamos de vista que Ambrosio de Vico estuvo vinculado con ese edificio, lo cual de alguna manera también justifica la elección. Él ya lo sabe, pero bueno, públicamente le agradezco que aceptara la invitación, que esté aquí con nosotros, y bueno, muchísimas gracias, Policarpo, cuando quiera. Ya está puesto ya, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Miguel Ángel por su presentación y muchísimas gracias a todos los que se encuentran aquí, porque para mí es un auténtico lujo el poder impartir una conferencia de historia del arte justo en una iglesia tan magnífica como esta. Es un verdadero placer. Gracias por vuestra presencia también. Veo amigos, veo algún alumno y veo también a un gran profesor que es José Manuel Gómez Moreno Calera, de quien he aprendido mucho y de quien he aprendido prácticamente todo lo que voy a contar seguidamente. Así que gracias, de verdad. Bueno,
La idea de la charla que he traído yo hoy aquí es va a ser una visión sobre el retablo andaluz en la época en la que se construyó el magnífico retablo mayor de Albolote. Es decir, se trata de poder establecer una serie de líneas comparativas que nos enseñen a valorar en su justa medida la importancia de esta magna obra que tengo justamente a mis espaldas. Y creo que no va a salir desfavorecida ni muchísimo menos. Y para ello, pues lo que he hecho ha sido trazar un itinerario muy rico en imágenes, yo creo que incluso demasiado, hablando un poco primero de los prolegómenos, de cómo hemos llegado a este tipo de obra, después el contexto entre Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, y finalmente las consecuencias que se pueden establecer de este diseño que vemos aquí, que es un diseño maduro, pero que al mismo tiempo nos está ofreciendo claves o pistas de la evolución del retablo barroco andaluz a lo largo de los decenios siguientes, hasta prácticamente la irrupción del pleno barroco del siglo XVII. En ese sentido, bueno, pues quizá el punto de partida es entender cuál es la función del retablo, por qué y cómo surgen los retablos. No voy a hacer como aquel famoso político que para hablar de la sequía se remontó al diluvio universal, no voy a llegar tan lejos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que en la Baja Edad Media el retablo se convierte en una pieza fundamental de la cabecera de las iglesias, una pieza de extraordinaria riqueza, es decir, los oros, el dorado, la filigrana de la talla, la exuberancia de la decoración, y también una pieza muy importante desde el punto de vista doctrinal, puesto que se va a convertir en una verdadera acumulación de historias sagradas, no solo del Antiguo y especialmente el Nuevo Testamento, todo lo que es el ciclo pasionista, sino también prácticamente de la mayor parte del santoral posible. Es decir, se convierte en el foco de atención, en el polo de atracción visual de las grandes iglesias del momento. En ese sentido, pues el mayor de los retablos góticos, lo vemos aquí, el gran retablo del Millón de la Catedral de Sevilla, que se inicia en 1480 y se termina en 1560. Es una obra de un extraordinario potencial. Y he traído al lado uno mucho más pequeño, uno de un retablo gótico de Granada, pero los dos tienen una cosa en común, y es ese carácter minucioso, lleno de imágenes, lleno de historias, al fin y al cabo esa conversión del retablo en una especie de, no voy a decir de Biblia en verso, sino de Biblia en imágenes. Es algo que se pretende vivamente con este tipo de obras. A partir de ahí, ya en el siglo XVI, se va a producir una rápida evolución. Esa evolución la vemos muy bien en Granada, porque en Granada tenemos una obra maestra, una obra fundamental, que es el gran retablo de la Capilla Real. Es una obra para los reyes, es el gran panteón de la dinastía española, y ahí ya encontramos las primicias del Renacimiento. Encontramos un cambio de estilo, orden, estructura, división mediante columnas, pero columnas con un valor todavía, podríamos decir, más decorativo que estructural, lo que llamamos el orden abalaustrado, que recuerdan a los balaustres, por ejemplo, de aquella reja, o a los balaustres de un balcón, o de una ventana de carácter popular. Las historias tienden a ser menos numerosas, pero todavía, como pueden ver, los retablos se llenan de decoración, de filigrana, de elementos que en cierto modo distraen la mente de lo esencial, de lo que es el discurso religioso. Claro, el retablo de la Capilla Real es una obra con unas intenciones muy marcadas, una obra del mismo signo, pero quizá más ajustada a lo que van a ser el resto de retablos de ese primer plateresco en Andalucía y en Castilla en general, pues puede ser el que vemos ahí en Fuenteovejuna. Una mayor articulación de la cabecera del templo, pero de nuevo esa propensión hacia muchas historias sagradas y mucha decoración. Y ese es el camino, en general, que va a seguir la retablística a lo largo de la primera mitad del siglo XVI.
grandes obras como esta de Fregenal de la Sierra o de Santa María de Carmona, vemos cómo ya se puede hablar claramente de algo que es esencial en el lenguaje. Cuando se describe un retablo, podemos hablar claramente ya de banco, primer, segundo, tercer, cuarto cuerpo, primera, calle central, calles laterales. Es decir, la propia nomenclatura nos habla de un esfuerzo de articulación, de un esfuerzo por controlar la composición arquitectónica de estas grandes maquinarias, que no olvidemos que como mínimo pues pueden alcanzar, si hablamos de un retablo mayor, como mínimo pueden alcanzar los 12-15 metros de altura, incluso elevarse hasta los 30 metros de altura en muchos casos. Lo que ocurre es que todavía en esta época pues el retablo se ve como un relumbrón, por así decirlo, y se sigue llenando de elementos decorativos que quizás recargan un poquito en exceso la visión doctrinal de lo que van a ser las imágenes que en ellos figuran. Podemos ver otro ejemplo más. Estos son un poco más tardíos. Fíjense que conforme vamos adentrándonos en el siglo XVI, la decoración tiende a disminuir levemente y van ganando terreno los grandes relieves, las grandes historias. Ese es el camino que va a seguir el Renacimiento. ¿Y por qué ese camino? Bueno, pues hay algunos textos que nos dan alguna clave. Por ejemplo, el escultor Esteban Jamet, cuando se enfrenta a un proceso inquisitorial en 1547, pues se le pregunta por la decoración de los retablos y él dice textualmente que parecen nidos de ratones, por esa profusión de elementos que aparecen en ellos, de pequeñas figuras, de grutescos, serpientes, delfines, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, y es que en este horizonte que ya va alcanzando la década de 1570, se produce un cambio enorme en la historia cultural de Europa y en la historia de la propia Iglesia, que es el Concilio de Trento, que va a, de alguna manera, controlar la libertad, hasta donde es posible, la libertad de los artistas para imponer una nueva idea del decoro, de la función de lo sagrado. Y en esa etapa que ya coincide con el final del Concilio de Trento, vemos como los retablos ya del último tercio del siglo XVII ya sí se definen a un nivel arquitectónico mucho mayor. Ya podemos empezar a hablar ya no de columnas abalustradas, sino de órdenes clásicos. Es decir, el orden dórico, el jónico, el corintio, columnas perfectamente formadas que se unen mediante entablamentos o dinteles con frontones, etc. Es decir, el lenguaje de los arquitectos. Lo que hemos visto hasta ahora responde más al lenguaje propio de los escultores, pero ahora vamos a ver cómo lo que domina el retablo es la visión puramente arquitectónica. Es un camino lento, todavía el retablo de la iglesia de la Asunción de Priego todavía tiene muchos elementos decorativos, también el gran retablo de San Jerónimo, que es el banco de pruebas de todo lo que va a ocurrir en el arte granadino posterior a su ejecución. Pero ya vemos, por ejemplo, esa idea de alternancia de calles principales, que son más amplias, con relieves, calles más estrechas, con esculturas de bulto redondo, o entre calles, esa animación del diseño arquitectónico no solamente en registros superpuestos, sino también en variedad, en sentido vertical. Ese camino, insisto, es el que nos lleva a el retablo mayor de Albolote. Y lo que encontramos aquí ya es un producto de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, cuando triunfa ya claramente la ortodoxia católica propugnada por el Concilio de Trento, cuando la Iglesia ejerce un control muy directo sobre los diseños, ejerce un control muy directo sobre las iconografías, sobre el mensaje que se quiere mostrar. Ya no se trata, como en el caso del retablo de San Jerónimo, de mostrar
una gran galería de santos de los que se pueda ser devoto, santas mártires, santos sanadores, santos anacoretas o santos caballeros, etc. Ahora se trata de mostrar un discurso perfectamente ordenado, y eso es lo que encontramos aquí. Creo que de esto habló seguramente ayer nuestro compañero Miguel Córdoba. No voy a seguir por ese camino, pero realmente esa conjunción entre la claridad del mensaje y la claridad de la arquitectura es lo que va a surgir a partir de las décadas de 1580, 1590, y eso en España tiene como horizonte fundamentalmente el arte del Escorial. Bueno, a los historiadores del arte nos encantan las palabras extrañas y altisonantes, retablo escorialense, retablo romanista, retablo tardomanierista, etcétera, pero de lo que estamos hablando en definitiva es de elegir un modelo artístico lo más severo, lo más sencillo, lo más directo posible como soporte del mensaje, como soporte de un mensaje sagrado perfectamente estructurado. Y ese influjo del Escorial en la retablística granadina, pues yo estoy completamente, vamos, no es que sea yo el único que está completamente seguro de eso, pues el ejemplar más modélico lo tenemos justamente en esta iglesia, justamente aquí, en el retablo mayor de Albolote. No es un proceso fácil. Si observamos lo que ocurre en la retablística granadina, en ejemplos ligeramente anteriores o coetáneos, sí que se ve claramente pues, esa tendencia a trabajar con pocas imágenes, a articular perfectamente la pieza retablística en uno o dos cuerpos, a respetar las proporciones de las columnas. Es decir, lógicamente, en este retablo las columnas superiores tienen que ser proporcionalmente más pequeñas que las columnas inferiores. Todo eso está perfectamente bien calculado. Vamos a poner algún ejemplo más. Aquí, bueno, como me enteré tarde, y mal, yo creo, de que la conferencia iba a ser en la propia iglesia, bueno, he puesto en muchas imágenes, como pueden ver, esa comparativa que, bueno, claramente es innecesaria, ¿no? Porque lo que hay que ver, pues está justo detrás mío, a mi espalda. Otra de las grandes obras justamente coetánea a lo que va a ser, quizá un poquito antes, un poquito anterior a lo que va a ser este gran diseño, pues puede ser el retablo mayor de Santa Isabel la Real, que tan magníficamente bien pues, conoce el profesor Gómez Moreno, y que viene a ser una simplificación del retablo de San Jerónimo. El retablo de San Jerónimo de Granada aparece con una decoración más fina, quizá menos desbordante. Lo que ocurre es que la sensación de extrañeza que da pues tiene mucho que ver con las transformaciones posteriores. Por ejemplo, el tabernáculo que se hace en el siglo XVIII, al hacer el tabernáculo en el siglo XVIII y elevar en ese segundo cuerpo un expositor para la Virgen de Guadalupe, las figuras de la Virgen y San Juan que estaban en estos laterales fueron colocadas después arriba de una forma poco armoniosa con respecto a ese crucificado, ¿no? Ahora podrán entender la diferencia de escala entre esas figuras, que es poco natural. Es decir, muchas veces los retablos han sufrido cambios en el tiempo. Lo que no deja de ser asombroso es que aquí se realiza un cambio parecido y vemos cómo el manifestador, que es un emblema posterior, se encaja perfectamente en la arquitectura del retablo de Ambrosio de Vico. Se ha respetado en la medida de lo posible el original. Bueno, en cualquier caso, a lo que iba. Son obras que ya tienen una estructura arquitectónica muy coherente, muy bien articulada, pero que todavía tienen algunos elementos disonantes, como puede ser, en este caso, el aletón, el doble aletón que se une en las esquinas, haciendo pues un juego no todavía demasiado bien conjuntado a nivel de diseño arquitectónico. Bueno, son mucho más los detalles, pero justamente esta obra nos sirve un poco de realmente preámbulo para,
para hablar del autor de este retablo. ¿Y por qué este retablo es tan especial? Porque justamente a lo largo del siglo XVI los retablos al principio son obra de pintores, son obra de escultores, es obra de entalladores, pero ya de una manera determinante a partir de las décadas de 1590 van a ser los arquitectos los que tomen la voz cantante, van a ser los encargados de formular las trazas, de controlar todo el diseño del retablo. Y en Granada, Ambrosio de Vico no solamente va a ser un gran arquitecto, sino que además va a tener una perspectiva privilegiada. Va a ser nombrado maestro de obras de la Catedral y del Arzobispado de Granada, esto ya se ha hablado seguramente en otros ciclos de conferencias, y al mismo tiempo, bueno, pues se va a convertir en visitador de obras de todo el obispado. Él controla todo el proceso constructivo del Arzobispado de Granada durante prácticamente 30 años, lo cual es algo inaudito, ¿no? Y lo cual le da una presencia muy fuerte en los diseños arquitectónicos, pero también de retablos que se van a hacer en toda la diócesis o archidiócesis de Granada. Un control exhaustivo, justo lo que quiere Trento y justo lo que posiblemente, y lo que quiere también el que es posiblemente el más firme seguidor de los postulados conciliares del Concilio de Trento, que es el arzobispo don Pedro de Castro, bajo cuyo gobierno justamente se va a levantar esta iglesia. Aquí hay algunas de las trazas que gracias al profesor Gómez Moreno y su investigación pues hemos podido rescatar, trazas de retablos como los de Santa Ana o de San Cecilio, hace también para Santa Escolástica, hace varios retablos, no todos se han conservado. Uno de los problemas que tiene el retablo escurialense, el retablo de esta época, es que a los ojos del barroco pleno de finales del siglo XVII resultaba demasiado severo y varios de ellos pues, o sufrieron incendios o directamente fueron desmantelados por otros retablos más novedosos, hoy diríamos más vanguardistas, ¿no? Emplearíamos la palabra claramente vanguardia. ¿Pasamos? Pasa un momento a la anterior. Incluso en estas trazas pueden advertir, sobre todo en la de la izquierda, cómo el arquitecto ofrece varias soluciones. De esta manera vemos cómo para la iglesia de Santa Ana pues plantea dos terminaciones diferentes. No es que el retablo sea asimétrico, sino que está ofertando maneras distintas de culminarlo. Bueno, además de trazas, pensemos que este retablo, ahora sí, no es el único conservado de Ambrosio de Vico. Tenemos la fortuna de conservar el antiguo retablo mayor de San Ildefonso de Granada. Fue cambiado por un retablo de José Risueño de principios del siglo XVIII, pero por suerte no se destruyó, sino que fue llevado a la primera capilla de la nave de la epístola, donde actualmente se conserva. Aunque el problema es que un retablo mayor, imagínense este retablo mayor embutido en una capilla lateral, pues el problema es que no termina de lucir adecuadamente. Conservamos también, por ejemplo, este magnífico retablo mayor de una de las iglesias del Valle, la iglesia de Acequias. Son retablos de dos cuerpos donde fíjense cómo el arquitecto juega perfectamente con lo que para Juan de Herrera, el gran creador del Escorial, es la regla arquitectónica. La regla arquitectónica impone que al orden corintio, por ejemplo, al orden jónico le siga el orden corintio, que haya una proporción entre los cuerpos, que los cuerpos sean lo más semejantes posibles, y que la decoración no nos deje, que la decoración no se convierta en un estorbo, sino que esté perfectamente integrada en el diseño arquitectónico. Aquí la decoración, igual que ocurre en el retablo mayor de Albolote, se va a concentrar sobre todo en los frisos, ¿no? En esos elementos horizontales donde, por ejemplo, aquí podemos ver pues, una serie de cabezas de querubines o de angelotes,
o podemos ver las pequeñas pinturas que se encajan justo sobre las grandes ménsulas del banco. En los elementos, la decoración tiene un lugar adecuado, tiene que estar en el sitio donde debe, no puede invadir toda la superficie de lo arquitectónico, porque entonces el soporte pierde realmente eficacia, se convierte, como decía Jamet, en un nido de ratones, ¿no? En una complejidad más que en una visión eficaz de las imágenes doctrinales. Podemos pasar también, lo que nos conduce, evidentemente, de todos los grandes retablos que realiza Ambrosio de Vico, yo creo que este es realmente el más avanzado. Es el más avanzado, entre otras cosas porque aquí además ya empieza justamente, es como suele decirse por ejemplo del Partenón, bueno, no es que esto se parezca al Partenón, evidentemente, es muy distinto. Del Partenón siempre se dice que es el ejemplo clásico por antonomasia, porque las proporciones son perfectas, pero el problema es que son tan perfectas que están concebidas para engañar también al ojo, se corrigen las deformaciones visuales. Entonces, estamos en ese momento en el que se ha alcanzado la perfección y se empieza a innovar, se empieza a ofrecer algo diferente. Y, por ejemplo, aquí, entre otras cosas, pues tenemos una calle central muy desarrollada, que claramente obtiene mucho más protagonismo que las calles laterales, es decir, el arquitecto está poniendo todo el énfasis en la calle central, donde está evidentemente la titular del templo, la Encarnación, y lo que hace es individualizar la parte superior de las calles laterales. Ya no son dos cuerpos, los retablos que hemos visto antes son de dos cuerpos, lo que impone una cierta idea de horizontalidad. Ahora es un cuerpo principal y un ático. Es decir, fíjense cómo, si podemos pasar atrás, es que parece una tontería, pero fíjense cómo en el retablo de la iglesia mayor de Acequia vemos perfectamente un primer cuerpo, una calle central, dos calles laterales, unidas por una línea de entablamiento, una línea horizontal. Lo mismo va a ocurrir en la calle superior, solo que ese entablamiento se incurva en el lugar que ocupa el crucificado. Son dos cuerpos, pero eso le da una cierta horizontalidad al retablo. La superposición de dos bloques horizontales. Aquí, aparentemente tenemos lo mismo, pero si pasamos, aparentemente es lo mismo, pero la parte central donde está el crucificado se independiza de la parte de las dos zonas laterales. Ya estamos hablando de un cuerpo arquitectónico y un ático, lo cual el cambio es mínimo, pero le da un cierto carácter ascensional, le da un carácter más vertical, más espiritual y más barroco. El barroco se va colando poquito a poco en la obra de Ambrosio de Vico. Estamos en un momento, ya veremos, con respecto a lo que van a hacer las grandes propuestas de la época, cómo algunas de las propuestas que hace aquí Ambrosio de Vico van a ser recogidas por otros grandes maestros de su tiempo. Y bueno, y aunque pasamos, pues aunque es muy diferente, pues uno de los últimos grandes diseños, no es que lo haya traído aquí porque yo viva en la Zubia, sino porque también es muy interesante, sería el retablo mayor de la Zubia, uno de los pocos construidos en piedra, frente a la madera dorada, pero sobre todo que nos enseña de una manera muy directa, muy clara, esa vinculación que tenía el diseño, los arquitectos como Ambrosio de Vico, con los grandes tratados de su tiempo, con las grandes obras que fundamentalmente en Italia habían publicado Serlio, Vignola o Palladio. Serlio, Vignola o Palladio es como hablar, para el siglo XVI, es como hablar en el siglo XX pues, de Mies van der Rohe, Le Corbusier, los grandes maestros de su tiempo, de su época. Hay una vinculación muy directa entre las propuestas de Ambrosio de Vico y ese conocimiento intenso de los tratados arquitectónicos de su tiempo. Bueno, vamos a seguir un poco más. Si comparamos
a Ambrosio de Vico con lo que se va a hacer una década después, todavía bajo el trabajo del maestro como maestro mayor de la Catedral de Granada, vamos a ver la enorme deuda que se va a contraer con él. Posiblemente después de este gran retablo mayor de Albolote, bueno, posiblemente no, es que es así, los mejores diseños de retablo de ese primer tercio del siglo XVII están donde tenían que estar, en la cabecera catedralicia, en el templo mayor de la archidiócesis. Se había cerrado el crucero en torno a 1614 y a partir de ese momento se empiezan a decorar todas las capillas de la cabecera. Y ahí ya interviene un maestro llamado, bueno, quizá no tenemos muy claro que sea de Gaspar Guerrero, los demás que vamos a ver sí. Interviene Gaspar Guerrero, que ya es un maestro con una formación, diríamos, menos arquitectónica y más de escultor y entallador. Y ya la cosa cambia un poquito. La magnífica ordenación, el equilibrio, la serenidad y la severidad del retablo de Albolote ya empiezan a complicarse. Ya aparecen, por ejemplo, estípites con cariátides, ¿no?, que son figuras mucho más movidas, más heterodoxas. Ya empieza la decoración a salir de los frisos y poblar también la parte superior de los arcos o los pedestales. Hay una tendencia a complicar el mensaje. Ese es el camino del barroco pleno, que ya empieza a darse aquí. Se ha llegado a un punto culminante y a partir de ahí parece que vamos a innovar. ¿Seguimos? Tenemos, por ejemplo, el caso del retablo de Santa Teresa, que es un retablo también de cuerpo principal y ático triple, pero frente a Ambrosio de Vico, pues yo diría que aquí las piezas del ático tienden a invadir la superficie. No existe esa claridad tan extrema que encontramos en este conjunto. Y luego, si nos fijamos en otro ejemplo, que sería el retablo de Santa Lucía, el antiguo del Cristo de la Columna, pues vamos a encontrar, sobre todo en la parte superior, una decoración que es fruto, obra claramente de la fantasía ornamental de Gaspar Guerrero. Este mismo panorama se va a dar en la provincia, solo que en la provincia posiblemente lo que encontramos es un cierto retardamiento. Digamos, sobre todo, bueno, he traído aquí algunos ejemplares que no se han conservado, pero insisto, es que no son muchos los retablos de este tiempo que han llegado hasta nosotros. Y todos ellos pues muestran una cierta deuda con las propuestas que Ambrosio de Vico había formulado fundamentalmente 2 décadas antes. ¿Seguimos? Bueno, ¿y qué ocurre fuera del arzobispado de Granada? Si nos vamos a Málaga, si nos vamos a Almería, había grandes obras en la catedral, por ejemplo el retablo mayor, que fue desmontado en el siglo XVIII, cuando se reestructura la cabecera de la iglesia. Otros fueron quemados en el año 36 y de lo poco que se ha salvado, pues es el retablo de la iglesia de San Luis, en Vélez Blanco. Y digo de lo poco que se ha salvado, y como ven, se ha salvado solo la parte superior, hasta donde se llegó, ¿no? Pues fue destruido. En comparación, creo que es una obra quizás demasiado ornamental. Para Málaga ocurre un poco lo mismo. En Málaga capital pues tenemos a un gran arquitecto como Cesare Arbasia, pero su obra desaparece ya en el siglo XVIII. Quizás lo más interesante lo tenemos en Antequera. Es una propuesta muy interesante porque es un ciborio. Un ciborio es un gran templete al estilo del templete de San Pedro en el Vaticano, solo, fíjense, la diferencia entre el arte protobarroco de la época de Ambrosio de Vico, sencillez, severidad extrema, si lo comparamos con Bernini en San Pedro de Roma y sus grandes columnas salomónicas, ¿no?, girando alrededor de su propio eje. Bueno, se ha conservado el ciborio de la Colegiata, no en la Colegiata, sino en la antigua Colegiata, sino en la iglesia de San Pedro, y en su centro estaba el tabernáculo, que tampoco está en la Colegiata, sino en la iglesia de San Sebastián. Quizá esto es lo más parecido a lo que hace Ambrosio de Vico en Granada que podemos encontrar en la provincia de Málaga. ¿Pasamos? Bueno,
Hoy en día se ha reconstruido el tabernáculo de la colegiata y gracias al Photoshop, pues, dale, a ver, ahí. Bueno, es un poco cutre, pero mis presentaciones y yo somos así, siempre hay un momento cutre en la escena que se le va a hacer. Lo he hecho lo mejor posible, para que vean ustedes un poco ese efecto monumental que tendría pues un gran tabernáculo al estilo escurialense, lo más sobrio posible, pero sobre todo, donde lo que domina es el discurso arquitectónico. Especialmente, es obra de arquitectos, es obra trazada directamente por arquitectos. Bueno, he traído algunos retablos más de Málaga, pero para que nos sirvan de contextualización, pero vamos a pasar porque son muchas imágenes y vamos a detenernos un momentito en Jaén, porque aquí ocurre algo muy especial, y es que en Jaén aparece un personaje que es muy equivalente a Ambrosio de Vico, que es Sebastián de Solís. Porque igual que Ambrosio de Vico, Sebastián de Solís fue nombrado visitador y vedor de las obras del obispado y tuvo bajo su control, su férreo control, el diseño de iglesia, la reforma arquitectónica, los retablos, las esculturas, etc. De hecho, en su época se hicieron más de 20 retablos directamente trazados o dirigidos por él. Dirán, no lo he traído, no he traído los 20, por fortuna, en este caso algunos pensarán, no se habrán conservado todos, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante porque establece un modelo, él establece un modelo de retablo. Ahora, fíjense la diferencia entre Granada con Ambrosio de Vico, que se ha formado, que ha aprendido de Juan de Herrera, porque conoció el diseño de Juan de Herrera para la iglesia de Santa María de la Alhambra, y que tiene un carácter mucho más funcional, mucho más sobrio, mucho más severo del discurso arquitectónico, y un Sebastián de Solís que en el fondo es escultor, es antes escultor que arquitecto, y entonces carga más las tintas en los valores plásticos, en la diferencia de volúmenes, en el claroscuro. Fíjense cómo se adelantan las columnas para producir una mayor sensación de sombra y luz, y quizá frente a la claridad de la ordenación rigurosa de este retablo, pues encontramos un banco y un rebanco en la parte superior, encontramos más complejidad en la traza, tanto en este, por ejemplo, como en lo que puede ser, pues yo creo que el mejor conservado es este, el de la iglesia de Cambil, a mitad de camino entre Jaén y Granada, pero donde, fíjense, pues se combinan calles con entrecalles, edículos de medio punto con edículos de carácter o con relieves de carácter adintelado. Hay una cierta tendencia a cargar demasiado de imágenes y de compartimentos el retablo. Es una obra excepcional, es una obra fundamental, pero yo creo que hay bastante diferencia con respecto a lo que ocurre en Granada, incluso en lo escultórico. Sebastián de Solís es un equivalente en Jaén a Pablo de Rojas en Granada, que trabaja justamente aquí en este retablo, pero lo que es un sentido heroico de la escultura en Pablo de Rojas, en Sebastián de Solís a veces es un sentido un poco más chabacano, ¿no? Un poco quizás más burdo. Los tipos de Pablo de Rojas se parecen más a un héroe clásico, los de Sebastián de Solís se parecen más a un jornalero, en cierto modo, ¿no? Es un poco exagerar, pero en cierto modo ocurre así. Hay otros diseños suyos, como, claro, este es un diseño de gran calado, el retablo de la cabecera de Jaén, de la Catedral de Jaén. El problema es que fue muy reformado en el siglo XIX, ahí hay más XIX que XVII. Y para terminar con Sebastián de Solís, pues este retablo mayor, no de la catedral, perdón, de la capilla dorada de la catedral. Esto es un fallo de composición, es la capilla dorada de la catedral de Baeza, donde precisamente nos enseñan estos arquitectos la capacidad de adaptarse a las circunstancias. En este caso es un encargo de gran calado, es un deán. Quien lo pide es el deán de la Catedral de Lima para su tierra natal, y lo que hace ya es un diseño
perfectamente ajustado, con dobles columnas, introduciendo un elemento novedoso como es la pilastra, en fin, es capaz de adaptarse, como todos, a las circunstancias del diseño. En definitiva, en Granada, Ambrosio de Vico; en Jaén, Sebastián de Solís. Seguimos un poquito más y, bueno, los discípulos de Solís llevarían su arte prácticamente hasta la década de 1630. Vamos a seguir, porque son muchos retablos y yo creo que al final se van a marear con tantos retablos. Y vámonos a ver qué ocurre en Sevilla. Tenemos por un lado Andalucía oriental y por otro lado tenemos Andalucía occidental. ¿Qué es lo que ocurre en Sevilla? Bueno, pues en Sevilla empezamos a advertir el abandono del retablo plateresco lleno de figuras, que está todavía presente aquí, por cierto. Todavía esa tendencia al abigarramiento está muy presente en esta gran obra arcense de Arcos de la Frontera. Pero ya aquí es el momento en el que en Sevilla empiezan a dirigir las trazas de los retablos los maestros de obra, los arquitectos. Pero Díaz de Palacio, que es maestro mayor de las obras de la Catedral de Sevilla y de su arzobispado, empieza a colocar un poquito de orden en este batiburrillo de personajes y de decoración que vemos aquí. Es un primer escalón. Este sería un primer escalón. Vamos a ver un segundo. Asensio de Maeda. Asensio de Maeda, de origen granadino, y creo que esto es importante también señalarlo, puesto que, bueno, aparte del trasvase que existe entre las dos Andalucías, ¿no? Asensio de Maeda se va a formar en los talleres imperiales de la Alhambra y va a conocer muy bien las grandes propuestas para lo que son los grandes programas de Carlos V. Bueno, se han conservado algunas trazas de retablos, se le atribuye este retablo de Santa María de Gracia de Sevilla. Es un retablo que en el juego de columnas y entre calles recuerda perfectamente al Escorial, es decir, ese sí es un modelo riguroso, absolutamente riguroso. Y también es el responsable, vamos a pasar, de un gran retablo en mármoles polícromos, el primer gran retablo de este tipo que se va a hacer en Sevilla, que es el emblemático cuadro de la Virgen de la Antigua. Bueno, aunque no venga al caso, piensen que la Virgen de la Antigua seguramente es la vocación o la pintura más copiada, de las pinturas más copiadas de todo el arte español. Rara es la iglesia que no va a tener, bueno, en este caso no la hay, ¿no? Pero va a ser muy frecuente encontrar copias de la Virgen de la Antigua por toda la geografía española. Sí, claro, es un retablo barroco, pero es un retablo barroco porque en el siglo XVIII se le añadieron las naves, las calles laterales y la parte superior. Si nos fijamos en esto es una portada del libro arquitectónico. Esa es seguramente una de las portadas del libro de arquitectura de Serlio. Está ahí plenamente presente, plenamente marcada. Vamos a ver otros diseños suyos. Por ejemplo, Santo Domingo de Osuna, el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, ahí donde se toman decisiones del gobierno andaluz, ¿no? Teniéndolo ahí de fondo, vemos esa rigurosa ordenación en cuerpos. Es justamente para Sevilla el modelo que propone Ambrosio de Vico para Granada. Lo único que ocurre es que al ser una iglesia mucho más alta, más elevada, pues tiene que acudir a esos tres cuerpos y ático que le da pues una mayor elevación al conjunto. Vamos a ver otras propuestas de arquitectos. El caso de Bermondo Resta, que fue arquitecto de los Reales Alcázares de Sevilla. Él, por ejemplo, pone en Sevilla de moda la construcción de retablos con columnas pareadas de gran formato, como podemos ver aquí, un gran cuerpo monumental cubriendo toda la cabecera, por ejemplo, en la iglesia de Santiago de Sevilla o la de San Martín. Lo que pasa es que muchas veces una cosa son las trazas y luego la ejecución cae en manos de entalladores o escultores. Si nos fijamos, aquí trabaja Andrés de Ocampo. Andrés de Ocampo es muy diferente cuando se ciñe a un diseño arquitectónico que cuando trabaja en Santa Marta de Córdoba. Por eso he traído la imagen como comparación, cuando trabaja en Santa Marta de Córdoba, y es él el que diseña el retablo. Aquí, en el caso de la derecha, pues pueden ver que es mucho más plano,
y que las figuras se integran, no terminan de integrarse con la arquitectura. Es más escultor, lógicamente, que arquitecto. Vamos a ver otro ejemplo más. Lo mismo ocurriría aquí, vamos a pasar ya también. Pero, claro, junto a ellos quizá el más determinante de los arquitectos restablistas de Sevilla sea Juan de Oviedo y Lavandera, Juan de Oviedo el Mozo. Fue arquitecto, fue retablista, tiene un papel enorme en el desarrollo del arte sevillano de principios del siglo XVII. Esa estructuración potente arquitectónica está presente aquí en este gran retablo de Santa Ana y la Virgen, en la Anunciación de Sevilla. Fíjense en estos edículos laterales, que son dos templetes clásicos. Estas zonas laterales de aquí son dos templetes clásicos por sí mismas. Cómo se integran con la parte central del retablo y, bueno, sobre todo marcan un poco la diferencia. Granada es más severa. En Sevilla yo creo que hay una cosa que se nota claramente, y es que es el gran emporio de Indias. Entonces, esa propensión hacia el lujo, hacia la policromía, hacia los detalles dorados, todo eso es mucho mayor, es una diferencia con respecto al retablo granadino del mismo tiempo. Y la tendencia a convertir determinados elementos, como son las calles laterales, en elementos independientes del retablo. Lo vamos a ver en algunos otros ejemplos. Es importante Juan de Oviedo y Lavandera, porque de él va a aprender, a lo mejor Juan de Oviedo y Lavandera nos suena poco, pero seguramente que a muchos de nosotros nos puede sonar el nombre de Juan Martínez Montañés. En su tiempo fue conocido como el Lisipo andaluz o el dios de la madera, conocido o considerado como el más grande escultor de su tiempo. Y en gran medida el diseño de retablos que hace Martínez Montañés tiene como punto de arranque pues esa potencia arquitectónica de los retablos de Juan de Oviedo y Lavandera, de Juan de Oviedo el Mozo. Pero claro, Sevilla es un lugar complejo. Así como en Granada o en Jaén vemos la presencia de un gran arquitecto que domina el cotarro, por así decirlo, es decir, que ejerce un férreo control sobre las artes, la diversidad artística sevillana es mucho más compleja, porque junto a estos arquitectos que se convierten en tracistas de retablos, los escultores se niegan a abandonar el control y las trazas de ese tipo de obras. Y hay un hecho sintomático que nos lo demuestra. En 1573 se modifican las ordenanzas municipales de Sevilla. Hasta ese momento el trabajo de los escultores estaba unido al de los carpinteros, al de los tallistas. Bueno, pues los escultores se empeñan en tener un gremio propio, se separan del gremio de tallistas y carpinteros. No es que se peleen con ellos, o sea, el trabajo de ambos es la madera. Lo que subyace detrás es que los escultores quieren tener la misma posibilidad que los arquitectos de controlar las trazas de retablos, pero si son considerados al lado de los carpinteros, entonces no pueden. Y se produce ese cambio, parece mentira, parece un cambio sencillo en las ordenanzas, en la distribución de los gremios, pero hay mucha historia detrás. Muchos de los escultores de Sevilla siguieron también, propiciaron el diseño de retablos, pero si nos fijamos, cuando vemos escultores como Miguel Adán o Gaspar del Águila, son mucho menos rigurosos. A veces las calles son muy estrechas, a veces la escultura inunda demasiado algunas zonas del retablo, les falta esa elegancia interna que tiene el trazado, sobre todo los arquitectos. Vamos a ver un ejemplo más, quizá uno de los pocos que se salvan en ese sentido, que es otro de los grandes maestros de los que va a aprender Martínez Montañés, es Gaspar Núñez Delgado. Es uno de los pocos grandes escultores capaces de diseñar perfectamente un retablo, pero tienden más a cargar las tintas en lo que es su trabajo. Por ejemplo, en este magnífico
retablo del Bautista en San Clemente de Sevilla, pues evidentemente para Gaspar Núñez Delgado el protagonista es ese encasamiento central donde aparece a tamaño monumental la figura del titular de esa parte de la fábrica del templo. Vamos a pasar. Diego López Bueno es un ensamblador y escultor que cuando trabaja a las órdenes de Juan de Oviedo y el Mozo es muy riguroso. Cuando hace trazas propias ya empieza a ser un poco más desordenado, en el sentido en el que no se integran demasiado bien las calles laterales de escultura y pintura, en este caso entre sí. A veces le cuesta más trabajo equilibrar el diseño de la fábrica. Vamos a ver algún ejemplo más. Pero claro, hasta que llegamos a Martínez Montañés y la cosa cambia. La cosa cambia. Martínez Montañés sí que va a ser un escultor capaz de estructurar arquitectónicamente y compensar magníficamente bien la parte arquitectónica con respecto a la parte escultórica. Pero eso es otra historia. Vamos a ver algún ejemplo más rápido de otros escultores, de cómo los escultores sevillanos pues, van a expandir su arte por prácticamente toda Andalucía occidental, hacia Huelva, donde no sé qué prefieren ustedes, si esta magnífica claridad del retablo de Albolote o esta complejidad, para mi gusto excesiva, de esos retablos proto-barrocos del mundo onubense. Vamos a ver algún ejemplo más. Las propuestas de Alonso de Vandelvira, que es un arquitecto que trabaja fundamentalmente para Sanlúcar de Barrameda y para las fortificaciones de Cádiz. Como retablista, pues no se entiende demasiado bien estos pequeños edículos partidos en dos de las calles laterales. Algún ejemplo más pues, puede ser Francisco de Villegas, Medina Sidonia, etc. Bueno, yo creo que podemos seguir pasando porque lo importante, bueno, sí que si acaso, pues Córdoba es un último gran centro clásico porque, claro, estos retablos son diferentes, estos retablos vienen a ser ya muy ordenados, pero es porque los retablos cordobeses, de nuevo, y con esto enlazo con lo que decía antes, ya no están supervisados tanto por escultores como por arquitectos, sobre todo en la catedral, en la mezquita catedral de Córdoba, los retablos están trazados directamente por Hernán Ruiz II, por Hernán Ruiz III, por dos de los más grandes arquitectos andaluces de su tiempo. Y entonces, de nuevo, vuelve el orden, vuelve la proporción, vuelve la claridad y una particular forma de enlazar lo arquitectónico con lo escultórico y pictórico. Enlazábamos así un poco con el principio. Pero bueno, quizá ya para terminar muy rápidamente me gustaría señalar una serie de ideas que ya están contenidas aquí y que nos permiten evolucionar hacia el barroco pleno, hacia los grandes retablos de mediados y finales del siglo XVII. He traído como ilustración pues aquí dos pequeños diseños de retablo, de hecho sobre todo el de la izquierda está atribuido a Alonso Cano, mientras que el de la derecha tiene ya que ver con un escultor canesco que es José de Arce en Sevilla. Bueno, vamos a pasar. ¿Cómo superar, cómo avanzar en la fisonomía del retablo escurialense? Bueno, pues una de las maneras es a través del discurso escultórico. Ese es el camino de Juan Martínez Montañés, porque Juan Martínez Montañés es un consumado escultor. Él equilibra muy bien las esculturas dentro del retablo, pero es que las esculturas de Martínez Montañés prácticamente, bueno, al margen de equilibrarse, parecen salir del propio retablo, toman protagonismo por sí mismas, se convierten en parte esencial del discurso. De hecho, se atreve a modificar trazas ajenas, como en este caso. Aquí trabaja bajo trazas de Juan de Oviedo y la Bandera, pero consigue que sea la escultura la dominante, que sea la dominante del diseño de los retablos. Algo de eso hay aquí, en el grupo central de la Encarnación, ¿no? En este retablo mayor de Albolote.
Bueno, son muchas las propuestas de Juan Martínez Montañés. Bueno, no es un monográfico sobre Juan Martínez Montañés, pero cabe recordar quizás donde alcanza ese equilibrio de manera realmente ejemplar es en el famoso retablo de Santiponce de Sevilla. Es el retablo de los retablos del barroco, del primer barroco sevillano. Esa perfecta ordenación procedente del último Renacimiento, que comparte con Albolote, en este caso se sublima mediante la grandeza de la escultura. Fíjense que es de las primeras veces incluso que la escultura se sale del marco y invade directamente los laterales, invade toda la parte superior del retablo. Esa tendencia a monumentalizar la escultura es una de las maneras de introducirnos en el barroco pleno, pero no la única. ¿Pasamos? Bueno, vamos a pasar más a la siguiente. Otra manera, es curioso, nos la propone un escultor de ya plena generación barroca, que es Juan de Mesa, conocido por ser el autor de, pues, por ejemplo, el Cristo del Gran Poder de Sevilla, ¿no? O el Cristo de la Buena Muerte o de la Conversión del Buen Ladrón. La propuesta de Juan de Mesa tiene que ver con el movimiento del retablo. El único gran retablo suyo que nos ha llegado, que es el de Santa Isabel de Sevilla, lo que hace es jugar con las columnas, darle una entidad propia, las saca poderosamente desde el fondo, a las figuras las encaja perfectamente en hornacina y le da muchísima movilidad, muchísimo claroscuro, zonas que avanzan, zonas que retroceden, le da plasticidad al diseño arquitectónico. Algo que quizá pues aquí vemos menos, ¿no? Esa tendencia no se ve tan claramente aquí en este retablo. Pero no es la única manera. Otra manera más, esta fundamental, y esta sí que tiene mucho que ver con Albolote, nos la ofrece posiblemente el mejor diseñador de retablos de principios del siglo XVII, que es el hermano jesuita Alonso Matías. Bueno, el hermano Alonso Matías conoce perfectamente la obra del Escorial, conoce perfectamente los tratados arquitectónicos, nos ofrece modelos muy severos de retablo. Fíjense que aquí aparece en 1606 lo mismo, no se parece mucho, ¿no? pero es la misma idea que está aquí presente en Albolote. Mientras que aquí sí tenemos un retablo de dos cuerpos, aquí tenemos un retablo de un cuerpo y un ático tripartito, dividido en tres, en una calle central y dos calles laterales. Es el esquema que tenemos aquí en Albolote, el que está ensayando claramente Alonso Matías en Sevilla. ¿Cuál es la diferencia? Pues que quizá él tiene un grado más de barroquismo y lo que hace es darle mayor tamaño al primer cuerpo. Mientras que aquí encontramos equilibrio entre el primer cuerpo y el ático, lo que hace Alonso Matías es darle mayor importancia al primer cuerpo, hasta el punto que inventa en el retablo andaluz lo que llamamos el orden gigante. Las columnas del primer cuerpo son mucho mayores que las de la parte superior, lo que se llama el orden tetrástilo. Como decía, a los historiadores del arte nos gustan las palabras raras, cuanto más raras, mejor. Vamos a ver otra imagen. Esa evolución del retablo que nos propone Alonso Matías llega a su culmen con el gran retablo mayor de la Catedral de Córdoba, realizado con mármoles polícromos de Cabra, de Priego, de Bujalance, donde también realiza con mayor tamaño el cuerpo central, hasta el punto de poder colocar un enorme tabernáculo, un enorme templete en su interior. Pero díganme ustedes si no hay mucho del retablo de Albolote ahí, si no hay muchos elementos semejantes. La idea, esa idea de primer cuerpo y ático superior de gran desarrollo vertical, también está presente aquí, más en Córdoba, pero en estado embrionario ya la tenemos en Albolote. Albolote está marcando el camino a seguir. Este es el camino más revolucionario realmente hacia la aparición del retablo barroco que podemos encontrar en la Andalucía de principios del siglo XVII. Tanto es así que en la provincia de Córdoba, hasta prácticamente finales del XVII, la mayoría de los retablos siguen el esquema propuesto por el hermano Alonso Matías. Lo van a seguir muy directamente.
Vamos a pasar, no sé cómo voy de tiempo. Uy, cómo me gusta hablar. Bueno, ese es el camino que sigue Alonso Cano, lo que nos remite a Granada. Pensemos que Alonso Cano es hijo de Miguel Cano, el ensamblador que trabaja aquí en Albolote. Es decir, esto sería conocido para los Cano, evidentemente. Y partiendo de la idea del hermano Alonso Matías, lo que hace Alonso Cano es exagerar aún más el orden gigante de Alonso Cano, como pueden ver en el caso del primer cuerpo principal del retablo, engloba dos historias diferentes, ¿no? Dos historias diferentes, tanto en la calle central como en las laterales. Es de una potencia arquitectónica enorme, le da una verticalidad tremenda al retablo. Parece que el retablo se va a elevar por encima de la propia iglesia, pero sigue manteniendo el esquema tripartito que vemos aquí en Albolote. Entonces, resumiendo, tenemos la importancia del diseño escultórico, que es lo que propone Martínez Montañés. Por otro lado, tenemos el movimiento de planos que propone Juan de Mesa, la tendencia al orden gigante que nos propone Alonso Matías y Alonso Cano, y finalmente, si puedes pasar, tendríamos la última gran fórmula para avanzar al pleno barroco, la decoración. Volver a la decoración. Sí. Esto es un poco como las modas. Llega un momento en el que el lujo, el esplendor, las iniciativas de la fiesta barroca, las procesiones, las luces, etcétera, llevan al público hacia un tipo de estructura mucho más ornamental, mucho más movida, mucho más abigarrada, porque se convierten en trasunto o reflejo de la Jerusalén celestial. Cuanto más rico es el retablo en la tierra, mayor es el premio en la gloria, por así decirlo. Y, por ejemplo, lo que se hace es decorar las columnas. La decoración invade las columnas, como la hiedra que invade las paredes, pero no solo las columnas, los marcos, los encasamientos, los frontones, los frisos, todo se invade de hojarasca, de alegría, de fantasía decorativa. Es una vuelta, en cierto modo el barroco es como una vuelta a algunos de los presupuestos del gótico anterior. La decoración y la columna salomónica, que es mucho más dinámica y mucho más movida. Lo que nos lleva finalmente, bueno, aquí vemos la columna salomónica, que se va a convertir en el soporte favorito a partir de la década de 1650, se ensaya por vez primera en la Cartuja de Jerez, se ensaya en Andalucía occidental, la lleva Felipe de Rivas a la Merced de Sevilla y sobre todo aparece ya en Cádiz a partir de 1650, son las primeras apariciones, pero que no nos deje engañar la complejidad ornamental, porque si pasamos a la última imagen, y con esto terminamos en Granada, todo lo que hemos aprendido aquí, la organización rigurosa arquitectónica del retablo, la tendencia a un cuerpo colosal gigante, ese cuerpo, ese ático superior tripartito, incluso con las pirámides que pueden ver en los extremos, todo eso que vemos aquí está contenido antes en Albolote. Solo que este retablo de San Justo y Pastor, que es el primer gran retablo del barroco pleno, granadino y andaluz, pues lo que ha hecho ha sido apostar por la decoración, por la columna salomónica y por el engrandecimiento del primer cuerpo, por esas alternativas que hemos visto antes. Pero realmente la génesis sigue estando aquí, en gran medida en esta maravillosa propuesta del maestro Ambrosio de Vico. Y nada, por mi parte, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que le haya gustado.